Mundial de Waifus 2025. Resultados de la jornada 1 de 3. El primer gran enfrentamiento fue entre la gran archimaga de clan Carmesí, Megumin, versus The Noble Princess, Yuki Suou. Este fue un duelo muy grandioso de principio a fin, que terminó con el resultado final, 87-56. A favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos del duelo, ella es Yuki Suou. El segundo gran enfrentamiento fue entre la gran modelo y actriz Mai Sakurahime versus la gran Gyaru Akari Watanabe. Este fue un duelo muy grandioso de principio a fin, que terminó con el resultado final, 67-34. A favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos del duelo, ella es Akari Watanabe. El tercer gran enfrentamiento fue entre la gran ninja Hinata Hyuga versus la gran Saleteri Princess Alisa Mikhailovna Kuhou. Este fue un duelo muy grandioso de principio a fin, que terminó con el resultado final, 89-41. A favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos del duelo, ella es Alisa Mikhailovna Kuhou. El cuarto gran enfrentamiento fue entre la gran Heimer Asuna Yuuki versus la gran cocinera Nino Nakano. Este fue un duelo muy grandioso de principio a fin, que terminó con el resultado final, 115-47. A favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos del duelo, ella es Nino Nakano. El quinto gran enfrentamiento fue entre la gran reina demonio Rias Gremory versus la gran secretaria de la Academia Seirei, María Mikhailovna Kuhou. Este fue un duelo muy grandioso de principio a fin, que terminó con el resultado final, 108-48. A favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos del duelo, ella es Rias Gremory. El sexto gran enfrentamiento fue entre la gran supervisora de los guardianes de la gran tumba de Masari, Albedo, versus la gran candidata a gobernar el reino de Lubunica, Emilia. Este fue un duelo muy grandioso de principio a fin, que terminó con el resultado final, 44-41. A favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos del duelo, ella es Albedo. El séptimo gran enfrentamiento fue entre la gran doncella soldado, Violet Evergarden, versus la gran maga del grupo de héroes, Frieren. Este fue un duelo muy grandioso de principio a fin, que terminó con el resultado final, 88-44. A favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos del duelo, ella es Violet Evergarden. El octavo gran enfrentamiento fue entre la gran bruja inmortal, Cece, versus la gran guardaespaldas del clan Shinomiya, Aya Yasaka. Este fue un duelo muy grandioso de principio a fin, que terminó con el resultado final, 65-44. A favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos del duelo, ella es Aya Yasaka. El noveno gran enfrentamiento fue entre la gran panadera, Miku Nakano, versus la gran loba plateada, Fenris. Este fue un duelo muy grandioso de principio a fin, que terminó con el resultado final, 70-23. A favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos del duelo, ella es Miku Nakano. El décimo gran enfrentamiento fue entre la gran cantante virtual, Hatsune Miku, versus la gran sacerdotisa del trueno, Akenohime Hime. Este fue un duelo muy grandioso de principio a fin, que terminó con el resultado final, 79-28. A favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos del duelo, ella es Akenohime Hime. El 11º gran enfrentamiento fue entre la gran asesina de Night Ride, Akame, versus la gran diosa de Axis, Aqua. Este fue un duelo muy grandioso de principio a fin, que terminó con el resultado final, 87-67. A favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos del duelo, ella es Aqua. El 12º gran enfrentamiento fue entre la gran sicaria, Yor Forger, versus
la gran oscuridad dorada, Yan. Este fue un duelo muy grandioso de principio a fin, que terminó con el resultado final, 54-24. A favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos del duelo, ella es George Forget. El 13º gran enfrentamiento fue entre la gran idol, Ai Hoshino, versus la gran soldado Yora, Tubi. Este fue un duelo muy grandioso de principio a fin, que terminó con el resultado final, 84-60. A favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos del duelo, ella es Ai Hoshino. El 14º gran enfrentamiento fue entre la gran espada del héroe del escudo, Raptalia, versus el gran escudo del reino, Darkness. Este fue un duelo muy grandioso de principio a fin, que terminó con el resultado final, 66-26. A favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos del duelo, ella es Raptalia. El 15º gran enfrentamiento fue entre la gran espíritu del tiempo, Kurumito Kisaki, versus la gran cosplayer, Marin Kitagawa. Este fue un duelo muy grandioso de principio a fin, que terminó con el resultado final, 118-63. A favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos del duelo, ella es Kurumito Kisaki. Y el 16º gran enfrentamiento fue entre la gran Mei Ren versus la gran Tsukuyomi, Tsukase Yusaki. Este fue un duelo muy grandioso de principio a fin, que terminó con el resultado final, 64-23. A favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos del duelo, ella es Ren. La MVP de la primera jornada de la fase de grupos es la gran espíritu del tiempo, Kurumito Kisaki. Así quedaron los grupos tras finalizar la primera jornada. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video.